negro, porque no hay lugar a nada más. Esto es, lo que viene es en blanco y negro. ¿Se es o no se es? Y esa historia en blanco y negro les voy a dar una noticia falsa, una noticia mentirosa, que no es noticia, es falsa y mentirosa. Esa noticia, que está regada por todos lados, por todas partes, por todas las plataformas y por todos los sitios de información, está diciendo que estamos próximos a vivir ayer o hoy o mañana el fenómeno del afelio. ¿Y qué es el afelio? El punto más distante de la Tierra con respecto al Sol. Ese es el afelio. Entonces, cuando la Tierra en una órbita elíptica se distancia del Sol, pues estamos con más frío. Dicen algunos que se producen algunos cambios en la Tierra desde el punto de vista climático. Todo eso muy bien. Pero lo mentiroso, lo falso, es que estemos viviendo eso. Se me convierte esto en una excusa para llamar a un buen amigo y a un hombre que es consultor de Nocturna de RCN, como es el doctor Alberto Quijano Bonniza, a quien saludo en este momento precisamente para que nos termine de ilustrar y de hacer entender este fenómeno, pero sobre todo por echar por tierra una noticia falsa. Doctor Alberto, buenas noches. Doctor Bonniza, bienvenido a Nocturna RCN. Buenas noches, estimado doctor Julián Parra. Muchas gracias por invitarme a su programa y con mucho gusto estoy atento a sus inquietudes. Bueno, ¿qué es el afelio? Como usted lo acaba de indicar, realmente esa noticia es completamente falsa y antes de responderle, le quiero indicar que tiene gran cantidad de errores y parece que hubiera sido hecha por una persona de primaria, porque una persona ya de bachillerato se puede dar cuenta fácilmente que allí hay un poco de incongruencias. Y respondiéndole a su pregunta, sí, efectivamente, como lo encontró Kepler hace unos 500 años, él encontró una primera ley y en esa primera ley él demostró que los planetas giran alrededor del Sol no en una órbita circular, sino en una órbita elíptica. Para las personas que no conocen geometría, pues una elipse es como una especie de un óvalo, pero ya matemáticamente eso es un poco más complicado. Aquí pues nos vamos a explicar matemáticamente en qué consiste una elipse, pero la elipse, que como lo indicaba es como una especie de un óvalo, tiene en el interior dos focos. Y si yo tomo un punto de la elipse y mido la distancia que hay entre el primer foco al punto y le sumo a la distancia que hay entre el mismo punto y el otro foco, eso me da una constante. Entonces, Kepler lo que encontró es que en uno de los focos está el Sol y los planetas se mueven en la elipse, y como es una elipse, el planeta no va a estar a la misma distancia respecto al Sol. Entonces, el perihelio es cuando el planeta está cerca del Sol y el afelio es cuando está más lejos. Pero aquí viene el primer conflicto, estimado doctor. El perihelio se lo puede calcular matemáticamente. Para este año ocurrió el 4 de enero, cuando estaba más cerca del Sol de la Tierra. Y el afelio no está ocurriendo en este momento, sino que el afelio va a ocurrir el 4 de julio. El primer error de la información. Segundo error, que ahora si hay tiempo lo puedo explicar. El clima realmente no tiene nada que ver con el perihelio y con el afelio. Tiene que ver es con la inclinación del eje de la Tierra. Y otro error, un error grandísimo, dice lo siguiente, que en la noticia que la distancia entre la Tierra y el Sol
es de 5 minutos luz. Pues no es de 5 minutos luz, es de 8 minutos 18 segundos. ¿Qué significa? 8 minutos más 18 segundos es 498 segundos. Lo vamos a aproximar a 500 para hacer un cálculo rápido. Si la luz demora en llegar del Sol a la Tierra 500 segundos y la velocidad de la luz es de 300.000 kilómetros por segundo, nosotros multiplicamos 300.000 por 500 y eso nos da la distancia promedio del Sol, que es de 150 millones de kilómetros, y en la noticia colocan que la distancia entre el Sol y la Tierra es de 90 millones. ¿Cómo le parece, estimado doctor? En primer lugar, he indicado algunos errores y ahora más adelante le puedo indicar otras características. Y otras incongruencias y otras mentiras, claro. Pero lo hacen, ese es el peligro de todo, de alguien tener, de un loco tener en las manos un celular y la posibilidad de enviar información, ¿no? ¿Cómo va engañando y eso que alguien diría que esto resultaría inofensivo? No, pues ya no importa que nos digan cuál es la distancia de la Tierra, si de la Tierra al Sol, pero piense usted en otras informaciones. Esto termina siendo muy grave, ese problema de las falsas noticias, doctor von Nyssa. Claro, y por ejemplo, en el perihelio, la distancia que hay entre el Sol y la Tierra es de 147 millones. La distancia promedio es de 150, o sea que nos acercamos 3 millones de kilómetros. Eso equivale a un 2% de disminución. Y en el afelio, pónganle cuidado, estimados radioescuchas, en el afelio, o sea, cuando está más lejos la Tierra del Sol, que es el 4 de julio, la distancia aumenta a 152 millones, pero si lo comparamos con el promedio, que es de 150, eso es un aumento muy pequeñito de 2 millones de kilómetros, que corresponde a un poco más de 1%. Entonces, no tiene nada que ver el clima de la Tierra con la distancia que hay entre la Tierra y el Sol. Y, estimado doctor, ¿qué pasa, por ejemplo, en julio, cuando el Sol está más lejos de la Tierra? Usted sabe muy bien, doctor, que ha viajado a diferentes partes del mundo y creo que conoce mucho más España porque le gusta el toreo. En esa época, en julio, esa zona está en pleno verano. Usted ya sabe ya sabe las temperaturas gigantes que hay en los veranos. ¿Y qué pasa con la distancia que hay entre la Tierra y el Sol? En esa época es más grande. Entonces eso no tiene nada que ver con el clima. El clima de la Tierra tiene que ver es con la inclinación que hay entre el eje de la Tierra y la eclíptica. De allí viene el equinoccio de primavera, el solsticio de verano, el equinoccio de otoño y el solsticio de invierno. Entonces, lastimosamente, estimado doctor, las personas ahora escuchan y atienden más a las noticias que se publican a través de las redes y no se toman, por ejemplo, el tiempo para consultar si eso es verdad en páginas serias, ¿no es cierto?, de astronomía, por ejemplo. Claro. Por eso no hay que tragar entero todo lo que esa avalancha de información. Mantengo muy bien informada, la palabra bien hay que ponerlo en duda, porque precisamente pues se ven estos casos de esas falsas noticias. Y es que la falsa noticia nos decía que con el afelio pues íbamos a sentir más frío, y como sentíamos más frío iba a cambiar el clima, que ya nos explica el astrónomo Alberto Quijano von Nyssa que no tiene nada que ver con el clima. Es más, dice el doctor von Nyssa que el 4 de julio, que es cuando estamos verdaderamente en el afelio, es cuando las temperaturas, sobre todo en Europa, están más altas, porque es pleno verano. Estamos arriba de los 35, 37 grados, si no es 40 grados,
de temperatura. Y el mentiroso que escribió esto, pues dice que como estamos más lejos del sol, va a haber más frío, que vamos a sufrir de gripa o de gripe, que nos va a dar tos. Mentiroso, mentira, eso no es cierto. Ya lo explica un científico como el doctor Quijano Bautista. Doctor, pero ya aclarado el tema de que esto no hay que prestarle atención ni comerle cuento a esto, porque ni en la distancia del sol es la que aparece ahí, ni tiene nada que ver con el clima, pero lo cierto es que sí se producen algunos cambios en estas épocas, ¿o no? Me refiero a si el sol está más activo, menos activo. ¿Cómo anda ese tema? Bueno, ese es un fenómeno completamente diferente. Sí, en estas épocas ha habido una actividad del Sol porque ya está iniciando un ciclo de máxima actividad, pero todavía falta algunos años para que llegue al clímax, al punto máximo. Ya se han observado algunas manchas solares, algunas bastante grandes, y también en algunas fechas, y recuerdo muy bien que usted tuvo la gentileza de llamarme en una oportunidad, efectivamente hubo una erupción solar que preocupaba también a muchas personas, ¿no? Porque las erupciones solares, cuando la eyección coronaria, cuando viene directo hacia la Tierra, puede ocasionar problemas en las comunicaciones en los satélites, pero esa actividad no tiene nada que ver con que la Tierra esté más cerca o más lejos, porque, como les dije anteriormente, las diferencias son muy pequeñitas. En astronomía elemental, la órbita de la Tierra se la acepta como si fuera una circunferencia, cuando no se quiere cálculos exactos. Y la actividad del Sol puede ocurrir en cualquier época. El Sol es muy activo, es bastante complicado predecir cuándo puede ocurrir un tipo de actividad grande del Sol, y eso no tiene nada que ver entonces, estimado doctor, con que la Tierra esté más cerca o más lejos. En cualquier época puede ocurrir un fenómeno del Sol, y eso tampoco tiene que ver, como dice en esa noticia, con los fríos. Pues le comento, estimado doctor Julián, que acá en Pasto los últimos días ha estado bastante caluroso, aquí en Pasto. Mire, mientras en todo el país nos reportan lluvias, mucho frío, incluso hasta en la costa Caribe, usted me dice en Pasto, que es por lo general tierra de tradición fría, y me dicen, aquí está haciendo calorcito esto por acá. Sí, acá en Pasto le llevamos la contraria a lo que ocurre en otras ciudades. Y por ejemplo, esta mañana que amaneció completamente despejado, porque anoche estuvo espectacular la noche, pude observar en el cielo a varios planetas que están muy cerca desde el punto de vista relativo entre sí. Por ejemplo, observé a la luna menguante. Muy cerca de la luna menguante estaba Venus, Júpiter, también Saturno. Un espectáculo muy bonito, y de día en general ha estado bastante caluroso. Entonces, seguramente el mentiroso que se inventa eso no es de Colombia, tiene que ser de otra parte. Sí, no, ese sí fue muy burdo, ¿no? La mentira, porque rápidamente dice usted que un muchacho de bachillerato hubiera podido detectar las mentiras. Sin embargo, nos tragamos todo eso y todo, es que mantengo muy ocupado. No, filtre todo, no coma cuento, y nos están diciendo muchas mentiras en muchos aspectos, no solamente en el científico. ¿Qué tal las mentiras en lo político? Eso, ni hablar de eso, doctor Bonilla. Sí, es bastante grave, sí. Bueno, pero cuénteme más cosas me dice usted que anoche pudo, con la noche despejada y bonita,
esa que a veces extrañamos aquí en el altiplano cundinamarqués o cundiboyacense, para observar la luna, las estrellas, que son nuestros astros favoritos. ¿Qué planetas observó? Bueno, no fue por la noche, sino al amanecer. Al amanecer, y si ustedes tienen la oportunidad de que el cielo esté despejado al amanecer, usted que pues sale bastante en la madrugada del trabajo, con un cielo despejado se puede observar varios planetas. El lucero más brillante, así lo llama la gente, pero realmente no es un lucero, sino que es Venus. El objeto celeste más brillante es Venus. Muy cerca de Venus está Júpiter. Júpiter es mucho más grande en tamaño que Venus, pero es menos brillante. También se le observa a Saturno, a Marte, aunque observar a Marte es un poco más complicado porque está poco brillante. Y con un telescopio pequeño se puede observar a Urano. Todos los planetas que le dije anteriormente se los observa fácilmente a simple vista, y es un buen ejemplo de encontrar una línea imaginaria que se llama la eclíptica. En la antigüedad, estimado doctor, usted recuerda que se creía que la Tierra estaba en el centro del universo y que alrededor giraba el Sol y los planetas. Pues ahora ya se sabe la verdad. Realmente los planetas y la Tierra pues también giran alrededor del Sol, y el Sol no está en el centro del universo, ni siquiera en el centro de la galaxia. Entonces el lugar por donde se mueven los planetas es una línea imaginaria que se llama la eclíptica. Si usted traza una línea promedio en la mitad de los cuerpos que pueden observar al amanecer, esa línea es la eclíptica. ¿Y la eclíptica qué es? Es propiamente el trazo de la órbita que describe la Tierra alrededor del Sol. Cuando usted, querido oyente, le diga al ser querido suyo, a su mujer amada: mi amor, te regalo este lucero. Pues bonita la expresión de lucero, pero no es un lucero, es Venus, el planeta Venus, que está más cerca del Sol, y por esa cercanía brilla y brilla como si fuera el lucero que usted le da a la mujer amada. Escuchan ustedes a un experto, a un astrónomo, es el director del Observatorio Astronómico de la Universidad de Pasto, el doctor Alberto Quijano Bonniza. Yo cariñosamente le digo Bonniza porque me suena más bonito, me suena mejor. Doctor, ¿ese apellido es de dónde? Sí, bueno, antes de contestarle su pregunta, una pequeña corrección. Venus no es el planeta más cercano al Sol, es Mercurio. Ay, sí, señor, sí, discúlpeme la equivocación, sí, señor. Sí, y Venus es... O sea, primero partamos, está el Sol, sí, Mercurio, luego sigue Venus, luego sí sigue Venus, luego sigue la Tierra, Marte y todos los demás planetas. Y sí, todos los demás. Sí. Entonces, cuando usted vea ese brillante, no es el más cercano, pero sí uno muy bonito que se llama Venus. Sí, es casi del tamaño de la Tierra. Y es del tamaño de la Tierra. Eso es lo bueno de hablar con un hombre que sabe y que corrige, y así lo aceptamos. Discúlpeme la equivocación, doctor Bonniza. No, eso no importa. Y respecto a su pregunta, el Bonniza es de mi abuelo, que vino de la vieja Yugoslavia, que ahora ya no existe, pues eso se dividió en múltiples naciones, y ahora corresponde propiamente a Croacia. Y él fue
lo recuerdo con mucho cariño. Yo le voy a enviar un ensayo que hice acerca de mi abuelo, porque él me hizo ver por primera vez, porque era marino, con un pequeño catalejo, los cráteres de la luna. Lo recuerdo con mucho cariño, y en Estados Unidos pues a mí me conocen como Bodniza, y pues mi papá ha de estar un poco bravo, pero pero es un homenaje a mi abuelo y a mi mamá. Pues claro, claro. Su papá un poco disgustado, pero usted orgulloso de su abuelo, el yugoslavo, hoy croata, Bodniza. Claro, Yugoslavia, la de Josip Broz Tito, y Sí. aquella que hizo volar en 1000 pedazos precisamente esa institución que está tan en boga hoy en día como es la OTAN. La OTAN. Entró la OTAN y eso se fregó allá y se separaron y se hicieron y aparecieron un poco de paisitos, porque antes tenían la Gran Unión englobada allí en lo que se conoció como Yugoslavia, que hoy ya no existe. Sí. Hoy ya no existe. Y mi papá hablaba mucho, mi papá era historiador, y él hablaba mucho con mi abuelo sobre Tito, que en esa... Josip Broz Tito, Sí, claro, era el presidente de Yugoslavia en esa época. Recuerde usted que cuando muere Tito, se estaba llevando a cabo el partido de fútbol emblemático de los equipos más reconocidos, y cuando anuncian por los altavoces del estadio que acababa de morir Josip Broz Tito, pues se para el partido y los jugadores rompen en llanto, tanto de un equipo como del otro, y se abrazan en el centro del campo a llorar la partida de su mandatario, de Tito. Sí. Doctor Bodniza, pues muy grato siempre hablar con usted, traernos todos estos temas, pero sobre todo puntualizarnos los temas científicos, como el caso de esta mentirosa noticia de que estamos viviendo el afelio, para diferenciarlo del perihelio, pero el afelio, que es el punto más distante de la Tierra en el momento de su círculo, de su desplazamiento, mejor, frente al Sol. Pues no, eso es falso, es mentiroso. El afelio existe, sí, pero lo vamos a vivir es el 4 de julio. 4 de julio, día histórico, día patrio en los Estados Unidos. Doctor Bodniza, en la ciudad de Pasto, en la calurosa Pasto, como usted me dice, pues un abrazo y muchas gracias. Bueno, muchas gracias, estimado doctor. Estoy a sus órdenes.